En la mañana del jueves el gustazo de recibir a Carlos Echepare, más tempranito que lo habitual, pero es jueves y por eso lo convocamos siempre a esta hora. ¿Cómo estás, Carlitos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Gracias a Dios, muy bien. Disfrutando la mañana. ¿Vos? Bien, muy bien, con calor, pero bien, bien, con el calor que avanza. Acá celebrando en la Argentina el Día del Médico Veterinario, del Ingeniero Agrónomo y del Ingeniero Zootecnista. Seguramente tenés Tenemos muchísimos amigos muchísimos para amigos. saludar. Sí, Vamos a saludarlos a todos, ¿no? sí, claro. Nos podría invitar a que vinieran todos para acá. Yo los Eh, espero. no hay aviones, Carlos. Sí, sí, hay, Silvio, hay. ¿Hay? Sí, sí, sí. Ah, mira. Hay algunos aviones, todo, en la Argentina todo se consigue. Tenés que tener influencia, ¿no? Tenés que tener algún contacto, pero todo se consigue. Incluso con pasajes relativamente baratos. Ah, mira. Sí, sí, sí. Eso es más difícil todavía. Después el tema es si te dejan entrar acá, pero hay gente que entró, a Francia sobre todo, y que está pasando muy bien en la Sí, costa. sí, 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 sí. Bueno, pero él la tiene más fácil en ese aspecto, consigue aviones más fácil él. Por eso te digo, aviones hay. Sí, El tema es conseguirlo, pero aviones hay. Podés viajar. sí. ¿Qué Bueno, ¿de novedades, qué hablamos? Carlitos? Además, fíjate, acá le desapareció un rey, todavía no saben dónde está, así que aviones hay. Sí, sí. Y el rey consiguió, ¿no? Y el rey debe haber conseguido, nadie sabe, porque nadie sabe cómo se fue, nadie sabe dónde Nadie sabe fue. dónde está. No, Y- no, se fue con custodia, eso sí, te aseguran que se fue con custodia, que se queden todos tranquilos, que no le va a pasar nada. Es todo que, muy especial lo que está pasando en el mundo hoy. Mientras tanto, sí, por supuesto, si bien acá no es hoy primer plano, sigue siendo el tema del rey el primer plano, del rey desaparecido, por voluntad propia, ¿no? Aclarémoslo. sí, sí. Lo que sigue siendo preocupante, Silvio, son los rebrotes del virus, Acá que ya también, está. ¿eh? Acá en la Argentina también. Ayer hemos tenido datos negativos en cuanto a récord y demás, y la situación es preocupante porque además en la Argentina venimos cumpliendo, bueno, ya no tan estricto el tema de la cuarentena y la verdad que cuando uno mira los casos no deja de preocuparse, ¿no? Acá, como sabés, se salió de la cuarentena ya hace un tiempo y los gobiernos, no solo de aquí, sino en general de varios países de Europa, están tratando de a poquito encorsetar de vuelta a la gente, pero claro, ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil, pleno verano, la gente de vacaciones, saliendo no muy lejos de sus lugares habituales de residencia, pero saliendo y se va a hacer muy difícil volver. Ahora, por ejemplo, aquí en particular se han limitado la apertura de los locales de esparcimiento hasta las 12 de la noche. Pero ya te digo, va a ser complicado, ¿no? Ujú. De todas maneras, lo que sí no hay es el mismo nivel de mortalidad que había en los meses de invierno. Y esto tiene que ver con la edad de la gente que está siendo afectada, que es gente en general mucho más joven que en aquel momento. En el mercado de granos, te cuento muy rápidamente, no hubo grandes noticias en el día de ayer en cuanto al comportamiento de los precios. Sí, sigue siendo el maíz el producto más negociado. Ayer yo creo que debe haber sido otra vez uno de los días de mayor volumen, se pasaron las 200.000 toneladas. Según el CIOGRANO se operaron algo así como 220.000 toneladas de maíz en la jornada de ayer, a valores que van desde los 9.600 en la zona de Rosario a los 10.600 en la zona de Bahía Blanca, aunque el volumen negociado en Bahía Blanca fue bajo, ¿no? Esto tiene que ver con una fuerte demanda, sobre todo de la exportación, que ya tiene vendidos al exterior cerca de 29 millones de toneladas de maíz y tiene ya compradas en el mercado interno 30. Para mañana te voy a dejar un informe Ujú. en donde vas a ver lo que son las existencias y a esta que ya se han publicado a fines de julio, las existencias de maíz en el circuito comercial, es decir, no la que tienen los productores, sino la que ya está en acopios, cooperativas, en exportadores, en procesadores. Las existencias de maíz son récord, hay más de 13 millones de toneladas en esas instalaciones. Por el lado del trigo, te cuento muy rápidamente, el mercado internacional, bueno, está viendo porque están ocurriendo algunos fenómenos muy especiales, como fue lo que sabés que pasó en el Líbano, por ejemplo,
que significó que el Líbano perdiera todo el trigo que tenía almacenado, lamentablemente, en esta catástrofe que ocurrió allí, y va a significar que haya una demanda adicional de trigo que no estaba previsto. El tema es si esa demanda adicional se va a cubrir con operaciones comerciales o con ayuda humanitaria. Claro. Pero de todas maneras, claro, de todas maneras hay un volumen importante de trigo que va a ir para allí. También está Egipto haciendo licitaciones y comprando trigo, sobre todo a los países del Mar Negro. Canadá, que anuncia que va a tener una cosecha récord de trigo, y esto implicaría más de 35 millones de toneladas de trigo que seguramente en gran parte se están volcando al mercado mundial. Pero de todas maneras en la Argentina hay que llegar al empalme de cosecha, y ayer los volúmenes de trigos negociados solo fueron menores a 20.000 toneladas. De todas maneras hay trigo en instalaciones comerciales, también lo vas a ver en el informe de mañana, hay un poco más de lo que había el año pasado a esta altura, y te diría que es casi más que lo que había en los últimos años a esta altura, ¿no? Es decir, que deberíamos en principio llegar normalmente. Y si vos miras las cifras, la gran pregunta es cuánto trigo todavía tienen los productores, y estamos hablando de 1.000.000 largo de toneladas, 1.500.000, 1.600.000 toneladas que todavía estaría en poder de los productores de trigo, claro, siempre y cuando la cosecha haya sido la que dicen, ¿no? Recordad que dicen que la cosecha 19-20 fue de 19.700.000 toneladas. Y en cuanto a la soja, el volumen negociado ayer fue de alrededor de 80.000 toneladas a valores de aproximadamente 17.500 pesos en promedio. Y para seguir de cerca soja, lo que te había dicho días atrás, cada vez está más confirmado, Brasil estaría importando soja. Estaría importando, según los primeros datos que se conocen, 1 millón de toneladas de soja, y no hay que descartar que provenga de la Argentina o de Estados Unidos. Porque, bueno, Estados Unidos, vos sabés que le va vendiendo a China, claro está, pero en esta inestable relación que tiene con los chinos, de repente los chinos vuelven a comprar en el Mercosur y dejan de comprarle a Estados Unidos. Así que habrá que ver cómo se reacomoda este mercado, pero el dato para tener en cuenta, porque este es un dato que te acordás, allá creo que en el 2016 ocurrió con el maíz, que Brasil nos compró mucho maíz a nosotros a pesar de tener una cosecha importante, pero la cosecha de Brasil fue menor a la esperada y Brasil prefirió cumplir con los compromisos externos y abastecer a sus mercados y no, entre comillas, proteger el consumo interno, y para proteger el consumo interno tuvo que importar maíz de la Argentina. Te acordás que los precios del maíz en Argentina volaron. Se juntó la liberación de los ROEs, la eliminación de derechos de exportación y, bueno, las compras estas de Brasil que fueron absolutamente inesperadas. Ahora le pasó lo mismo con la soja. No es que a Brasil le falte soja, de hecho, como vos sabés, tuvo una cosecha récord, pero se la exportó casi toda a China, por los precios evidentemente, y ahora prefiere salir al mercado a buscar y a negociar soja, ¿no? Lo cual también de alguna manera le va a generar a la Argentina, entre comillas, algún problemita, porque no te olvides que la Argentina también está importando soja, y la está importando de Paraguay o de Brasil. Si le aparece de Brasil, ya evidentemente no lo va a poder hacer, por lo menos no en volúmenes significativos, le va a quedar Paraguay y habrá que ver si Paraguay dispone de la soja suficiente y si no hay además competencia con Brasil en cuanto a precios. Y en cuanto a maíz, ¿qué es lo que estás viendo? Porque vos decías recién tenemos un stock importante realmente en la Argentina. Hablando del precio específicamente por estas horas, ¿qué es lo que se especula? Porque aquí estamos viendo el tema costos para las distintas producciones y el maíz, cada vez que nos fijamos en los costos, es un dato esencial, ¿no? Mirá, el maíz cotizándose al valor que está en este momento, alrededor de 130, 135 dólares, si lo comparás con el precio internacional, que ayer cerró a 120, 125, y siempre suponiendo que el maíz argentino tiene un premio respecto al maíz internacional, en la Argentina tiene un excelente precio, porque no te olvides que además tenemos 12% de derechos de exportación. Claro. Esto tiene que ver con una situación vinculada a la coyuntura interna. Yo creo que, a ver, si la cosecha de Estados Unidos viene tan bien como está diciendo Luzda que viene, si bien no va a pasar los 400 millones, pero va a estar en 385, 390, el maíz argentino en este momento tiene un buen precio para los vendedores.
de todas maneras, ayer, por ejemplo, me decían que muchos compradores tienen que ver con feedlot o consumos internos. Sí, El volumen tan grande de maíz que se hizo ayer, me dicen, cuidado que no fueron solo los exportadores, que si bien de alguna manera marcan el precio en este momento, hubo también mucha demanda para consumo interno de maíz. Y este es otro dato a tener en cuenta. Lo cual no es malo, a ver, no es malo que se compre maíz para consumo interno, todo lo que se pueda negociar. Valor agregado, en definitiva. Valor agregado y que después saldrá como exportación, por supuesto, probablemente de carnes. Así que bienvenido sea. Ahora, respecto a los precios del maíz, cuando vos mirás la tira del mercado de futuros, que es el Barrofex, te encontrás con que, por ejemplo, el disponible está en $135, diciembre está en 140, y ya la cosecha nueva está en 130. Carlitos, te mando un fuerte abrazo, nos reencontramos mañana, nos vas a dejar algo grabado, intuyo. Sí, señor, te voy a dejar algo especial para vos. Silvio, sí. Ese mate, no me digas el nombre de la yerba, pero vos sabés que un grupo amigo, muy amigo nuestro, sacó una yerba, ¿no? ¿Te mandaron a vos? ¿Te mandaron? Una vez mandaron, pero hace tiempo ya se terminó eso. ¿Pero y cuánto te mandaron? Y habían mandado algunos paquetes, sí. Pero bueno, se terminó eso. Bueno, hay que decirle que manden más. Ahora ya nos vamos a encargar, mira. Porque no puede ser que vos estés tomando yerba con una yerba que no es esa. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Porque azarosamente fui al kiosco y no había de esa yerba para comprar. Claro, en Buenos Aires me imagino que no se consigue, pero ellos la tienen un montón. Ahí estoy viendo que tienen un montón. Sí. Vamos a hacer. Vos tenés no lo vamos a decir todavía, porque no le vamos a hacer chivo gratis, por lo menos que vos tenés influencia, Carlos, y acá se toma mucho mate entre los compañeros, ¿no? Cada uno ahora es más. Hay mayor demanda de yerba porque cada uno va con su mate, con su propio mate. No podemos. Está cara la yerba, ¿no? Sí. La yerba está Vuelve cara. El fútbol, ¿no? Vuelve el fútbol, me dicen. Por lo menos las prácticas vuelven, sí. Esperemos que la AFA se porte bien y mande lo que corresponde. Sí. Te mando un abrazo grande, Carlito. Un abrazo grande.